Bueno, hola a todas y todos, los que están acá en este espacio y aquellos compañeros que seguramente mirarán la grabación. La idea de este espacio de teóricos es salvar todas las consultas y dudas que tengan sobre la materia y particularmente sobre este espacio que es el espacio de teóricos, ¿sí? Así que, bueno, de eso se trata. Si les parece, comenzamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta, duda. ¿Pudieron leer los textos? Los dos textos, el texto de Parrett y el de Bonin. Silencio. A ver, ahí se están sumando. Silencio. Cri, 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 cri. Bueno, yo leí el de Bonin porque aparte me ayudó también un poco para el trabajo de cultura. Ah, qué bueno. Mira. Qué bueno. El de Parrett lo leí más flojita, estuvo la lectura. También. Ahí vamos. A mí con el de Parrett me costó mucho la primera pregunta que tiene la guía de lectura sobre la problemática que plantea Parrett acerca de las características ideológicas del discurso de la lingüística contemporánea. Como que me costó mucho resolverla esa pregunta con la guía, con el texto. Bien, bueno, le damos también la bienvenida a Lucas. Hola, Lucas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bueno que estés acá. Ah, vino Lucas. Ahora sí. ¿Cómo andan, Claudia? Ahora estamos. Ahora está el negro, ahora podemos empezar. Bueno, Soledad, ahora vemos esa pregunta. Ahora Después vemos, la repetís. ahora vamos La primera pregunta, yo no la. Después volví a leerla y la vemos. Ahora vamos a revisar alguna otra duda o consulta, porque la idea de este espacio es ese, que podamos revisar las dudas que tengan sobre los materiales. Habíamos acordado que hoy vamos a trabajar sobre los dos primeros textos, el de Parrett y el de Bonin, ¿sí? Que dan cuenta de lo que serían las distintas teorías paradigmáticas en los estudios del lenguaje. Así que bueno, básicamente de eso se va a tratar este espacio, y también queremos compartir con ustedes el cronograma general de la materia, que va a permitir también ordenarse en las distintas lecturas y actividades que proponemos. Así que bueno, si les parece, ¿alguna otra pregunta? Nada, No, vino Nico, podemos empezar. Dale, vamos. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla para revisar una presentación. Ahí estamos. Sobre el libro que estamos leyendo, ¿no? Es decir, es un artículo de un libro que se llama Teorías Lingüísticas y Enunciación. El autor que leemos es Hernán Parrett. Es una conferencia que el autor dio hace muchos años en la Universidad de Buenos Aires, y que nosotros lo tomamos como referencia porque nos parece interesante poder, el planteo que hace el autor en relación a cómo podemos ordenar las distintas teorías en los estudios del lenguaje. Creo que es acá. A ver. Ponele el F5, ¿no, Ale? Sí, ahí va. Ahora sí. Bien. El autor parte de algunos problemas que son los que intenta desarrollar y explicar a lo largo del artículo. ¿Cuáles son los presupuestos ideológicos de las teorías lingüísticas? ¿Por qué el discurso de la ciencia es un discurso ideológico? Y cómo contrapone esta idea de ideología interna versus ideología externa. De esto hemos hablado en el encuentro anterior, para los que estuvieron, ¿sí?
y empezamos a trabajar básicamente sobre lo que el autor llama la ideología interna, ¿no? Y entonces plantea que básicamente las teorías lingüísticas, a ver esto, Hago un recordatorio, ¿se acuerdan sí, que él divide en ideología externa e ideología interna? Que la ideología externa, lo que él llama ideología externa es aquella que está por fuera de la misma teoría, como era la concurrente, que pone el ejemplo de Chomsky, o cuando se usa políticamente, ideológicamente una teoría, como pone el ejemplo de Vietnam, o aquella que está en el plano de la conciencia como una especie de, desde lo psicológico, ¿no es cierto? Esa no le interesa, entonces se va a centrar en la ideología interna del discurso científico, porque acá lo importante también es que ver la lingüística como un discurso, ¿no es cierto? Y en ese discurso toma el discurso de la ciencia en general también, por eso habla de paradigma. ¿Se acuerdan que aclara que paradigma lo toma de Kuhn, y que un paradigma es un modelo de descripción y explicación de una teoría, ¿no? Entonces, a partir de esta idea, él dice que desde el siglo XX hay dos posiciones paradigmáticas. ¿Por qué del siglo XX? Porque en el siglo XX surge lo saussuriano, ¿no? Es decir, aparece Saussure con una teoría que quiere elevar al estatus de ciencia la lingüística. ¿Por qué? Porque todo el resto, digamos, lo que me sale el modismo coloquial, el decir, lo que garpaba era hacer ciencia, ¿no es cierto? Lo importante era hacer ciencia, y la ciencia era las ciencias naturales, las ciencias que podían dar una cuenta exacta de lo que presentaban. Entonces, ¿de qué manera encuentra eso en lo lingüístico? Haciendo unos esquemas donde puede hablar de lengua en general y cualquier lengua entra en ese modelo, ¿sí? Entonces, porque sí, habla de estructuras. De ahí bien, que se llame estructuralismo. Entonces, a partir de Saussure, eso va a ser un quiebre, y empieza un discurso, la conexión es inestable, me dice, empieza un discurso de la lingüística como ciencia del siglo XX. Listo. bien. Entonces, básicamente, este esquema da cuenta de esto que decíamos, dos posiciones paradigmáticas, una posición que es la que privilegia la función representativa. La función representativa es la función por excelencia del lenguaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que desde los griegos ha sido pensado el lenguaje como una representación. Tratemos de pensar qué es esta idea de representar. ¿Qué significa representar? ¿Qué les parece que significa representación? Y asignarle un valor a las cosas, digamos, un sentido. Sí, sí, pero más puntualmente, ¿no? Representar es siempre estar en Una forma lugar, de explicar. claro, en lugar de otra cosa. Esa es la idea de En lugar de otro. representación, ¿no? Es decir, que esta línea de pensamiento, de pensar el lenguaje como representación, insisto, viene desde los griegos hasta la actualidad, e implica eso, existe un mundo y el lenguaje lo representa, ¿sí? Da cuenta de ese mundo, ¿sí? Esa sería la posición hegemónica por excelencia. Ahora bien, a mediados del siglo XX comienza a resquebrajarse esa posición acerca, esa visión, esa posición acerca del lenguaje, y comienzan a... Ahí estamos, a ver si funciona, ahí está. Comienza, ahora después vamos a revisar cada uno de estos autores que aparecen en la función representativa. Comienzan a percibirse al lenguaje ya no como representación, sino como uso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje? Y es por eso que distintos autores hablan de la función comunicativa, ¿sí? También lo podemos pensar a partir de lo que otros autores llaman como el giro lingüístico, el giro discursivo, es decir, poner en juego al lenguaje en uso.
no lo que el lenguaje puede ser, ¿sí? Como en el caso de la función representativa, sino lo que efectivamente es cuando lo utilizo. Y entonces aparece esta línea, o podemos empezar a pensar esta línea, específicamente desde lo que sería el aspecto comunicativo, algunos lo llaman también lenguaje en uso, o también en líneas muy generales como pragmática. Es decir, que comienzan a pensar el lenguaje en relación con el contexto de uso, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje? Entonces, en líneas muy generales podemos decir que la función representativa da cuenta de esa relación ineludible que existe entre lenguaje y pensamiento, ¿sí? Es decir, desde una visión bien clásica, el lenguaje representa al pensamiento. ¿De qué manera lo representa? Bueno, va a ser tanto la postura articulista como la postura expresionista, dice Parrett. En cambio, en la función comunicativa, el lenguaje genera un uso, es decir, el lenguaje me permite realizar una acción. Es decir, lo que me interesa especialmente revisar es lo que dice el lenguaje, ¿sí? Bien, esas serían las dos grandes líneas sobre las cuales el autor hace una especie de esquema que habla como ideologías internas, por esto que decíamos hace un ratito y que señalaba Claudia, que tiene que ver con cuáles son esas formas de pensar el lenguaje internamente, ¿sí? Es decir, como objeto de estudio. Avanzando en estas posiciones, bueno, aparece un pensador que es Wittgenstein, ¿sí? Que es un filósofo del lenguaje, que es muy interesante. Incluso en el blog dejamos algunos videos, por ejemplo, uno que está con Darío Zeta, ¿no? Que hace un reportaje dando cuenta de este autor, porque es muy interesante, porque en verdad es el autor que habla de las tablas de verdad, ¿no es cierto? Es decir, que da cuenta de la filosofía de tipo racional, donde un enunciado puede ser verdadero o falso, ¿no? Y da cuenta de esas tablas de verdad, que son las que hemos estudiado en los cursos de lógica, por ejemplo. Sin embargo, da un vuelco muy interesante en todo su pensamiento y comienza a pensar al lenguaje ya no por lo que dice, sino por lo que hago con el lenguaje, ¿sí? Y entonces ahí habla de los juegos del lenguaje. ¿Para qué me sirve el lenguaje? ¿Cuáles pueden ser esos juegos del lenguaje? Pensemos, ¿para qué nos sirve el lenguaje? Para comunicarnos. Bueno, yo ahí creo que esto también me apareció en el encuentro anterior. Tendríamos que pensar, porque ahí ya nos meteríamos en otro berenjenal, ¿no? Que es lo que entiendo por comunicación, y sería como que seguimos. Básicamente cuando habla de juegos, a lo que piensa es en para qué utilizo el lenguaje, ¿no? Es decir, Para construir la bien, para construir realidad, ¿no? determinada representación o realidad. Determinada representación, determinada realidad. Bien, ahora, el tema es entonces que da cuenta de una serie de juegos del lenguaje, de acciones que yo realizo por medio del lenguaje, ¿sí? Que por supuesto están dentro de lo comunicativo y de esa forma de construcción y todo lo demás, pero básicamente lo que plantea es, ¿qué puedo hacer con el lenguaje? Y vamos de nuevo, ¿qué puedo hacer con el lenguaje? Con el uso del lenguaje. Construir sentido. Seguro, esa sería una de las características esenciales de estos sistemas, la semanticidad. Pero puntualmente, ¿para qué uso el lenguaje? ¿Solo para describir la realidad? No, para también lograr que otros hagan lo que uno pretende. Ahí está, perfecto. ¿Y eso cómo se llama? Se me fue la palabra, perdón. Persuasión, ahí está. Ahí está. Sirve para eso, ¿sí? Es decir, y ojo acá, ¿no? Sirve para persuadir. ¿Para qué más sirve?
Para Informar. esas acciones que son los actos del habla, porque hay Bueno, ¿y cuáles serían esas acciones, no? Esa es la idea. Es decir, perdonar, que ahí está, perdonar, felicitar, ¿sí? maldecir, Culpar, maldecir, ¿sí? Mentir, claro. claro, y sí. Fundamental. Psicopatear. Fundamental, dijo un compañero. Fundamental. Mentir fundamental. Ahí está. Fíjense, de eso se trata un paradigma. Es decir, si yo pienso o si yo establezco que el lenguaje solo describe algo que está por afuera, me instalo en un lugar determinado, ¿sí? O alguien dijo informar. O informar. Si yo pienso que me informa, estoy equivocada. ¿Sí? Podemos decir que piense... Ay, está inestable la conexión de Claudia. Sí, no se escucha. No se escucha. Bueno, pero en verdad Digo. esa idea, a ver, dale de nuevo con informar porque justo se quebró ahí. Sí, bueno, es la historia corta. Digo, pensemos en los noticieros, cuando hablamos nos dan la información, ¿no? Nos informa un noticiero, o a partir del lenguaje, informo. Ojo acá, porque acá estamos en uno de los temas que nosotros vamos a revisar especialmente a lo largo de todo el programa, ¿sí? Es decir, partir de este paradigma que precisamente una de las cuestiones esenciales que plantea es dar cuenta de precisamente este uso que yo hago con el lenguaje, ¿no? Y en el caso de informar, siempre lo asociamos, por ejemplo, a que informar es describir, es dar cuenta de determinada realidad. Ojo al piojo, porque es lo que vamos a estudiar a lo largo de todo, que ya lo están estudiando ustedes, ¿no? Es decir, nosotros partimos, y de nuevo, esto ya es muy importante tenerlo bien claro, epistemológicamente desde un lugar que plantea que el lenguaje hace más que hablar de. El lenguaje genera acción, ¿sí? Permite realizar acciones, y de nuevo acá hay que hacer una salvedad, acciones que son lingüísticas, ¿sí? Como, por ejemplo, todas esas que ustedes dijeron, ¿sí? Persuadir, mentir, felicitar, ¿sí? No hay manera de insultar a alguien si no es a partir de lo lingüístico. Claro. Bueno. Las señas también. Bueno, ¿algunas señas? Es un lenguaje. Digo, no se puede insultar si no es con una lengua, ¿no? Ahí vamos, esa sería, ¿no? Es decir, esa idea, fíjense cómo nos vamos corriendo de una idea tradicional, y ojo con esto, porque todos estamos absolutamente atravesados por esa idea tradicional, ¿sí? De, bueno, que el lenguaje es esto, expresa emociones, ideas, deseos, etcétera, ¿sí? Es todo eso y mucho más, nos sirve para todas estas cuestiones. Bueno, avancemos un poquito rápidamente. Bueno, estos son los autores que nosotros vamos a revisar en la parte de pragmática, Ostenser, Bryce, que en verdad... Es decir, perdón, Ale, una salvedad. Cuando decimos todo esto, que el lenguaje hace cosas con el lenguaje, eso es lo que llamamos en general el carácter performativo del lenguaje. Pero a su vez existe un enfoque que tiene como nombre la pragmática, que habla especialmente de eso, ¿no? Podemos usarlo en general, es decir, el discurso y el carácter performativo en el uso y demás, pero en la pragmática hay un estudio específico desde ahí. No, bien. Eso quería aclarar. Y cómo esto que decimos está absolutamente
marcado, ¿sí?, por estos usos del lenguaje, ¿sí? Zorro, ¿qué es zorro? ¿Zorro? Sí. A ver, ¿qué puedo decir? Zorro, ¿cuál puede ser el sentido de zorro? Un animal. Un animal. Animal, cuatro patas. fruta. Bien. La serie. Zorra. El Zorra, femenino. sí. Yo creo que depende del contexto. Sí, claro. Que la digan. Y ahí de nuevo, esto creo que también lo estuvimos viendo en el encuentro anterior, también vamos a desnaturalizar el sentido del contexto, ¿no? Pero No es algo que se agrega. no es algo que se agrega, es algo que se va reconstruyendo de manera dialéctica con eso que yo voy diciendo, ¿sí? Es decir, el contexto crea lo que digo y lo que digo crea el contexto, ¿sí? Es interesante, bueno, seguimos con los animales, zorra, caballo, yegua, ¿sí? Y podemos seguir perro, perra, ¿sí? Y bueno. Gato. Gato, gata. Lobo frío. ¿Cómo? Lobo frío. Bien. ¿Lobo frío? Bueno, de eso se trata, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo cómo a medida que vamos estudiando este objeto que es tan natural, que forma parte de nuestra humanidad, ¿no? Es decir, somos seres que hablamos y es el rasgo distintivo de nuestra especie. Sin embargo, una vez que nos ponemos a estudiarlo y que establecemos cierta distancia con ese objeto, empezamos a desnaturalizarlo. Y de eso se trata en todo nuestro ejercicio, ¿sí? Es decir, que empezamos a ver que los sentidos, en esto que decía el compañero hace un rato, no son únicos y para siempre, sino que son absolutamente cambiantes, ¿sí? Y que bueno, vamos a ver por qué cambian y cómo cambian y por qué a determinados sentidos le doy determinados sentidos y a otros no se los doy. Bien. Rápidamente, nos pasamos acá. Bueno, esta sería lo mismo que estuvimos revisando recién. El primer autor que vemos que señala Parrett es Saussure. Claudia, 2 palabras y seguimos, ¿eh? 2 palabras de Saussure. Bueno, pero 2. La posición articulista, ahí lo tienen al señor con peluca, es Condillac, que es un pensador, filósofo, lingüista del siglo XVIII, que fue de quien tomó Saussure algunas ideas, entre ellas que el lenguaje, la relación entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no es cierto? Para la posición articulista es un nombre que le pone Parrett, porque en realidad el resto de los seres humanos lo conocemos como estructuralismo, ¿no? Entonces, en esta posición, ¿por qué le llama articulista? Porque Saussure no escribió nada, sino que fueron sus discípulos, así como ustedes van a hacer un libro de todo lo que decimos Alejandra y yo, los discípulos de Saussure hicieron un libro con sus clases de la Universidad de Ginebra, y ustedes lo van a hacer con nuestras clases en pandemia de la Universidad de La Plata. Mirá que va grabado esto. Por eso, mirá, la tienen más fácil, porque estos tipos lo hacían así, a mano, y después trataban de hacer el libro. Ustedes la tienen más fácil. Bueno, entonces, como son desgrabaciones, digamos, de las clases de Saussure, no es que no escribió el libro, sino que fueron sus discípulos, hay muchas veces nombra el signo de distintas maneras, ¿no? A veces le dice signo, a veces articulus, de ahí toma el nombre Parrett, ¿no? Entonces, ¿por qué? Articulus sería el signo, ¿no? Y el signo es lo que ensambla pensamiento y lengua, ¿no? En el signo se hace es el molde que le pone al pensamiento. La lengua es como moldea el pensamiento, es decir,
no hay pensamiento si no hay lenguaje. Para Saussure, el pensamiento era una masa amorfa que se unía a esta serie de significantes y ponía casilleros, ¿no? Encajaba en cada casillero un pensamiento, entonces de ahí que la posición articulista es eso. ¿De qué manera se da esa representación de la lengua? La lengua representa el pensamiento articulándolo, articula, moldea el pensamiento, ¿sí? Queda claro esta idea de por qué articulista, y la idea la saca del señor con peluca, de Condillac, ¿no? que él habla de esta cuestión, y por lo tanto es una visión bastante elitista pensar que recién cuando hay lenguaje hay pensamiento, y no pensar que el anterior al Homo sapiens sapiens no pensaba, ¿no? Yo no creo que haya sido así. Y de hecho, Chomsky al principio también tenía la misma idea, y después la revisa. La fue cambiando, claro. La fue cambiando, ¿no? Pero en esta posición, sin lenguaje no hay pensamiento. Hoy nos cuesta creer otra cosa, es decir, yo no puedo pensar sin lenguaje. No sabemos de qué manera pensaba un hombre, porque tenemos el eslabón perdido, toda esa historia que no nos vamos a enterar nunca, ¿no es cierto? Pero puede haber un pensamiento conceptual solamente, ¿no? Acá la idea, para ellos la idea no hay, la idea del estructuralismo es eso, no hay pensamiento si no hay lenguaje. Para nosotros hoy, yo creo que tampoco, no sé, si alguien puede pensar que no sea con lenguaje, avise. Y pero además, esta idea, discúlpame, Clau, esta idea de articulus, ¿no? De articulación. Articular es eso, es ordenar de alguna manera, ¿no? Esa relación entre el lenguaje y el pensamiento. ¿No? Bien, sí. Una pregunta. Sí, por ahí, perdón, más que ordenar también tiene que ver con esto de que tenga una consecutividad, ¿no? Se vaya formando. Me vino a la cabeza eso. ¿Puede ser? Hola. No sé a qué te referís. Avanzá, ¿qué viene después? Sale, a ver, aprieta un poquito. Viene el lenguaje, pensamiento, ahí está. Esperen que se me... Esto no lo pongan en el libro, ¿eh? La profesora es un poco dura con todas estas cosas. Bueno, ahí va. Ahí está. Lenguaje versus pensamiento, esto que decíamos recién. Esto no va. Interpreta representación como articulación, y el lenguaje articula el pensamiento en eso, ¿no? Porque en verdad el signo lingüístico es el articulus, ¿sí? Es la unidad que precisamente... De todas maneras, digamos, el valor que se le da a sociolingüística, Romero, un profesor nuestro, diría quién es el abuelo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ¿no? Al hacer una teoría, genera una teoría que no existía. ¿Cuál es el objeto? Para hacer ciencia tiene que haber un objeto. Y para Saussure ese objeto era la lengua, ¿no? Eso como para darle lugar a Saussure en la historia, con esta posición paradigmática, ¿no es cierto? Sí, que hoy sería absolutamente revisión, que sería imposible sostenerla de esta manera, pero sí está bueno esto de pensar como quien le otorga entidad científica a la disciplina, ¿sí? Claro. Bien. Vamos entonces al otro autor. A ver. Una pregunta tengo. Dale. No. ¿Quién? Con respecto a esta teoría estructuralista, ¿no? Sí. ¿Pablo está hablando? Sí, Pablo. Ah, dale, Pablo. ¿Cómo le va, profesora? Bien, muy bien. Bárbaro. Para acomodar un poco las ideas en la cabeza, esta es una teoría del siglo XIX más o menos, ¿no? Es decir, mira, escribe, da sus clases entre 1907 y 1911, y el libro sale en 1916. ¿Ustedes cuánto tardarán en escribir el nuestro?
Calculo 2025. y un poco más también. No, ¿sabe por qué la pregunta? Porque, digamos, el otro paradigma que aparece es a mediados, ¿no? Dijeron ustedes, a mediados del siglo XX. Está bien, pero digo, a mediados, uno piensa a mediados, piensa en el 50, no en el 30. Es así, 57 por ahí. Porque bueno, escuchando la entrevista que nos propusieron escuchar, parte de las teorías empiezan a construirse durante la Segunda Guerra Mundial. E incluso Badhin, que también se podría poner en este grupo, digamos, también los rusos como a partir del 30 más o menos, ¿no? Una cosa así. ¿Por qué se da a los 50 después? ¿Se entiende la pregunta? Los rusos son como otra cosa, pero los rusos estaban en occidental. Digamos, todas las cosas que pensaron después en los 60 sobre el discurso, Bakhtin ya las había pensado en el 30, ¿ves? Claro. Pero acá no es... A ver, espérate que justo a Claudia se le va un poco la señal. En verdad, lo que ocurre, bueno, en principio que esto que decíamos, ¿no? Es decir, que decía Claudia, los textos esos que nosotros leemos de Bakhtin, recién en los años, fines de los 60, principios de los 70, son traducidos, ¿sí? Del ruso al inglés, al francés, etc. ¿Por qué? Porque en verdad eran textos de la Revolución Rusa que no se conocían, ¿sí? Es decir, que en parte es por eso. Y esto de nuevo, gran parte de lo que dicen esos autores, en verdad, es el antecedente, sería lo germinal de las teorías sobre el discurso, porque plantean precisamente una hipótesis, y ojo acá, ¿no? La hipótesis social del lenguaje. ¿Se entiende esto? Es decir, todo lo que nosotros vamos a revisar desde una visión discursiva da cuenta de pensar al lenguaje básicamente como social, como una interacción, a diferencia de cualquier otra teorías que lo piensen de manera individual, ¿sí? En parte, no sé, Pablo, si estamos respondiendo a tu pregunta. Sí, profesora, sí, estuvo claro, estuvo claro. Digamos, es como otra perspectiva lo de Bakhtin, lo de los rusos. Claro. Bakhtin le estaba respondiendo inmediatamente, y sin embargo eso era silenciado, nadie no lo conocía. Rusos, ¿se entiende? Sí, está muy inestable tu conexión, Claudia. No sé si podrás, ahí nos escuchás bien vos. Profe, le doy un consejo por ahí, no teniendo imagen, se escucha mejor. Ahí va, ahí va. Ahí está tratando de mejorar mientras avanzo yo un poquito, ¿sí? En verdad nosotros solo lo mencionamos, todo este paradigma sociuriano, porque no nos vamos a detener en estudiarlo, pero sí saber que es el antecedente, esto que decíamos, que es como los inicios de la disciplina, esto que decíamos hace un ratito, es pleno auge del positivismo, se toma como modelo a las ciencias naturales, y especialmente en el caso de las sociales a la sociología de Durkheim, es decir, se piensa el lenguaje de la misma manera que Durkheim pensó la sociedad, ¿sí? Como una estructura donde cada uno de los elementos conforma una unidad, ¿sí? Que está de alguna manera articulada, ordenada, ¿sí? Que genera estructuras, y bien... Algo que aclarar, perdón. Dale. Antes de que te vayas. En las dicotomías esas, el estructuralismo
juega con dicotomía. Si ustedes van a ver en alguna otra materia a Peirce, van a ver que el signo de Peirce juega con lo triádico. Acá es lo diádico, ¿no? La dicotomía. Entre ellas, ustedes encuentran lengua-habla. Esto es importante después para pensar lo discursivo, porque Saussure, ¿por qué elige la lengua como objeto de estudio? Porque en la lengua hay regularidades, es un sistema, dice él. Y lo otro es asistemático. El habla es el uso es voluntario, el uso lo hace cada uno como se le antoja, entonces no se puede sistematizar. Todo eso que Saussure rechaza como asistemático, los estudios del discurso los van a tomar y van a ver regularidades, que eso tiene que ver con lo que desde otros lugares, en la enunciación ustedes lo van a ver. Podemos hablar de subjetividad del lenguaje, podemos hablar de subjetivemas, podemos hablar de modalidades, podemos hablar de una serie de categorías que para el estructuralismo estaban descartadas, no había regularidades, ¿no? Entonces, se queda con la lengua porque la lengua es sistema. Y en la lengua, ¿qué es lo que tenemos en común? ¿Por qué decimos una lengua es esto? La gramática. Y la gramática es sujeto, predicado, verbo, dónde va el nombre, dónde va el artículo, dónde va. Eso no cambia. Pero a eso no me explica la lengua, no habla del discurso, ¿no es cierto? No me dice los sentidos, no puedo explicar cómo hablamos desde ahí. Tengo la estructura nada más, ¿sí? No, esa aclaración para pensar cómo esta visión del habla va a ser totalmente distinta en los estudios del discurso, ¿sí? Bien. Avanzamos un poquito. 2 palabras. 2 palabras. Ay, pero Chomsky es muy querido. 2 palabras nada más, Fino, ¿eh? Porque si pero no... hay que reivindicar. Parrett comete un error que es ponerlo en los 2 paradigmas a Chomsky. Y él mismo dice que ningún científico puede estar en los 2 paradigmas. O se está en un paradigma o se está en otro. En el otro. Entonces, el paradigma de Chomsky es el de la función representativa, ¿no? Chomsky, además, cuando surge en los años 50, como bien dijo Pablo, ¿no? Que 57 creo que fue cuando se presenta, en esos años se presenta contra el conductismo, que eso es importante. Desde este enfoque, ¿no? Contra el conductismo en el sentido de una hipótesis en ese momento tan loca para el momento como es decir que la lengua es algo biológico innato. Es decir, ¿por qué en contra del conductismo? Porque ya no se puede pensar que se viene sin nada y que aprendemos la lengua de afuera. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, Sí, sí. sino que venimos con algo y que el entorno no va a ser nada más que como un puntapié para que desarrollemos una lengua. Si no nos explica por qué si nacemos en China hablamos chino y si nacemos en Francia hablamos francés, ¿sí? Entonces algo para Chomsky tiene que haber en el orgánico, después tiene 1000 detractores, como biologicista, ¿no es cierto? Él siempre trata de hablar de mente-cerebro, pero a él no le interesa más que estudiar qué mecanismos tenemos en el cerebro que nos permitan desarrollar una lengua, y que es parte de la especie humana. Entonces, lo biológico, obviamente, forma una parte importante, ¿no? Todos traemos un órgano que se llama lenguaje, y de acuerdo con las pistas que me da el entorno, desarrollo una lengua. O sea, viene a contrarrestar lo que dice el conductismo. ¿El conductismo qué es? Que todo lo aprendo de afuera, y lo que era la posición estructuralista también. Que el chico aprende porque la mamá le dice babau. No. El chico aprende por otras cuestiones, ¿no? Va desarrollando, lo que aprende así es vocabulario, ¿no? De maneras de nombrar. Pero cualquier pibe, de cualquier extracción social, de cualquier medio, a los 2 años desarrolla una lengua. Y eso es de la especie humana, ¿no? Por supuesto que va a depender del entorno, que tenga más vocabulario, que tenga más soltura, que pueda hablar mejor. Digo, esto para reivindicar un poco a Chomsky, porque Parrett le da sin asco, no lo quiere. Bien. ¿Avanzamos? Entonces, avanzamos. Por eso la transparencia, ¿no? Para Chomsky, la representación está dada como la gramática es una representación
mental de la realidad mental del hablante, ¿no? Me expresa la realidad mental del hablante. Bien cartesiano, por eso acá el dibujito. Claro, por eso está otro señor con peluca del siglo XVII que es Descartes, ¿no? Descartes, como quieran decirle, que marcó el racionalismo científico. Descartes es como una cosa tremenda para todo el pensamiento científico, porque es la racionalidad pura, ¿no? Claro. Donde, Hoy sería a medio través de, complejo. Sí, no nos vamos a detener No. porque Bueno. googleen Descartes que Bueno, vamos. Wikipedia les explica. ¿Cómo Si no- vas a si dar no hay- Wikipedia de bibliografía? que es para el pasar, para tener una información así rápida, ligera. Nada. Después profundizar. Wikipedia nada, vamos. ¿Cómo que no? Rasgos de a ver, ¿esta? Algunos rasgos de esta posición representacional, ¿no? Las leyes de la lengua son leyes internas, donde los signos y las entidades funcionales se relacionan en el interior de un sistema cerrado. Esto que decía Claudia hace un ratito, ¿no? La lengua como un sistema inmanente, donde las reglas son reglas que sirven para dentro de ese sistema, ¿no? Recordemos que un sistema es un conjunto de elementos que tienen cierta organización. Si hay algo que caracteriza el sistema, es la organización, ¿sí? Y de hecho, la lengua es altamente sistemática, ¿sí? Aunque usted no lo crea, porque si no sería imposible hablar, ¿sí? De hecho... Sí, es más lo que nos prohíbe que lo que nos permite, digamos. Ojo con eso, porque todos la tenemos internalizada, algo así como se viera. Sí, así, adentro. La Te tenemos... pareces Claudio María Domínguez cuando haces así. No. La tenés internalizada. La gramática. Hacemos un desastre. No. Ojo con eso, porque en verdad una de las cosas, no vamos a irnos mucho porque el tiempo en Zoom es acotado, pero en verdad la gramática, esto nos cercena mucho lo que podemos decir y lo que no podemos decir, ¿sí? Y es un conocimiento que nosotros lo tenemos internalizado, ¿sí? Porque es el que nos permite, por ejemplo, decir estos sonidos de determinada manera, con determinado orden. Ojo acá, ¿no? La idea de orden es muy importante en un sistema lingüístico, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, es un sistema inmanente, es decir, que las reglas están dentro del mismo sistema, ¿sí? que son propias del mismo sistema. Los esquemas lingüísticos nada tienen que ver con los aspectos ideológicos y los sistemas sociales. Esto es un posicionamiento de esta postura representacional, ¿sí? Es decir, plantea que estos esquemas lingüísticos son independientes de aspectos que ellos hablan por afuera del sistema lingüístico. Los actos de habla individuales o colectivos son variantes de un esquema previo, ¿sí? El habla, el uso, ¿sí? Esto que Saussure habla, dice el habla, que es precisamente ese uso, esa puesta en funcionamiento, ¿sí? Esa utilización es absolutamente individual, mientras que el sistema, la lengua, es social, ¿sí? Y de acuerdo a estos autores, el lingüista siempre va a trabajar sobre una realidad objetiva, que es la que puede recortar, objetivar, establecer leyes, establecer elementos para tener en cuenta y estudiarlos, ¿sí? Bien, pasemos a la que sigue, y ya entramos en la función comunicativa, que todo nuestro programa de esta materia, lingüística general, esta es lingüística y métodos de análisis análisis lingüísticos, va a privilegiar el estudio de lo que el autor llama la función comunicativa, ¿sí? Que es esta posición
que la planteaba Wittgenstein como un sistema abierto, heterogéneo, diversificado. Dice, en verdad el lenguaje es una práctica social, ¿sí? Una práctica social más, ¿sí? El lenguaje implica una actividad, ¿sí? Un uso. Y es ahí donde nosotros vamos a ubicar precisamente al discurso como una práctica social más, ¿sí? Creo que nos queda algo más. Bueno, acá vamos a ver la teoría de los actos de habla, algo esbozamos cuando hicimos la presentación, los estudios del discurso en general, es decir, estudios que exceden el nivel oracional, como hacía tradicionalmente una lingüística de tipo estructural, ¿sí? Vamos a ver más allá del límite de la oración, ¿sí? Qué es lo que pasa cuando efectivamente utilizamos el lenguaje, lo ponemos en uso y hablamos, lo utilizamos, ¿sí? Lo utilizamos de acuerdo a determinadas prácticas sociales, ¿sí? Y cada práctica social va a tener formas discursivas que le son propias. Y, bueno, hasta acá creo que estaba Parrett, ¿sí? ¿Por qué se mueve tanto? El giro lingüístico. Ah, porque gira. No se ríen. Son los efectos de sentido que le ponemos a los PowerPoint. Bien. Una de las cuestiones que plantea esto que se conoce en la literatura como el giro lingüístico es esta necesidad de incorporar la noción de sentido. Y acá empezamos a diferenciar la noción de sentido de la noción del significado, ¿sí? Es decir, el sentido siempre va a estar dado en relación al contexto, al uso, a la utilización de ese lenguaje en una situación de enunciación particular, ¿sí? Por lo tanto, si el sentido está vinculado con el uso, ¿qué es lo que va a haber? Tantos sentidos como qué. Como usos. Ah, tal cual. Como usos, tal cual. Como usos, ¿no? No tenía el micrófono, no lo puedo conectar. Hay algún micrófono que está disparado, sí. ¿Se entiende esto? Es decir, la noción esa de sentido tiene que ver con la relación entre el texto y el contexto, y el uso, ¿sí? La utilización que hago de ese lenguaje. Bueno, el giro lingüístico implica también, dice, rescatar el habla de la segregación inicial, porque como decíamos hace un ratito, los primeros estudios sobre el lenguaje solo concentraban su estudio en el sistema, ¿sí? Y segregaban al uso, al habla, ¿sí? A la utilización personal de ese sistema. Por eso, los estudios del discurso, de alguna manera, retoman esta cuestión del habla, y a diferencia de lo que decía Saussure, que no tenía sistematicidad del habla, van a dar cuenta y van a estudiar la sistematicidad del habla, ¿sí? Del uso. Por eso vamos a ver categorías que son propias del discurso. Y entonces es ahí donde surgen estas primeras teorías acerca del discurso. Y comienza a desarrollarse la semiología como una disciplina, ¿sí? Generalmente se habla de semiología vinculadas a los estudios de los sistemas lingüísticos, ¿sí? Es decir, la semiología, bueno, es la disciplina que señalaba hace tiempo Saussure como una ciencia que estudie, decía, a los signos en el seno de la vida social, ¿sí? Es decir, que estudia los signos dentro de esos sistemas de significación. Bien. Y ahora venimos con el otro artículo, ¿no? Que es el de Bonin. Bueno. ¿Querés, Pino, avanzar un poquito? Bueno, Bonin da 3
tres factores, desde el tema de lo discursivo, tres factores que tienen que ver con lo lingüístico y tres factores que tienen que ver con lo filosófico, no sé si se acuerdan, ¿no? El primero que da desde lo lingüístico es el abandono de la oración comunidad, con lo que dijo, que está en vinculación con lo que dijo Alejandra recién, ¿no es cierto? El hecho de dejar de pensar solamente en lo gramatical, la oración, digamos, la oración, una oración no va a ser lo mismo que lo que va a surgir después, que los que se contraponen, digamos, los que abandonan la oración comunidad de análisis, que tiene que ver con la enunciación, ¿no? Ustedes van a hacer, en los prácticos van a desarrollar una serie de categorías que se engloban en la teoría de la enunciación. La enunciación toma como unidad de análisis el enunciado, y el enunciado no es una oración, ¿no? ¿Por qué? Porque una oración tiene significado, pero no tiene sentido, porque yo no tengo, es una construcción teórica aislada que no tiene sujeto que la diga, ni a quien se la diga, ni momento histórico, ni lugar. En cambio, un enunciado, ¿no? Tiene un yo que dice ese enunciado, es decir, hay un sujeto locutor, un sujeto empírico y un sujeto discursivo que dice un enunciado, y se lo dice a alguien. Siempre tiene una respuesta, siempre está dirigido. Entonces de ahí que hay un autor que se llama Ducrot, que en algún momento vamos a leer, que plantea la oración, dice, son instrucciones para entender significados, ¿no es cierto? Mientras que el sentido es lo que necesito para entender el enunciado. El mejor ejemplo es una frase que, por ejemplo, a ver, Nico tiene puesto algo rosa, y yo diga, alguien que me conoce sabe que el rosa es repudiable desde mi gusto, entonces que yo le diga, qué lindo eso rosa que te pusiste. Desde el punto de vista oracional, ¿el sentido cuál es? ¿El significado cuál es? Es linda lo que tiene puesto rosa. Desde el punto de vista del enunciado, yo necesito que ustedes necesitan conocerme y saber que lo que dije, ¿qué fue? Una ironía. Un sarcasmo, una ironía. Entonces, el sentido está ahí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser competentes y conocer quién lo dice, a quién se lo dice, y se lo puedo decir a Nico porque tengo confianza. Igual, en realidad se lo podría decir a cualquiera, pero Nico no se va a enojar porque le diga que no me gusta lo que son mentiras, Nico. Me encanta cómo te queda. Ejemplo bueno, de clase. Entonces, es un ejemplo de que ahí está, esa es mejor. Mirá, las florcitas son mejores, me gusta más, eso me gusta más. Bueno, el ejemplo para ver cómo en la oración no importa, no tengo sujeto que diga, ¿no es cierto? El abandonar la oración como unidad de análisis fue fundamental, porque cuando yo hablo de enunciado, necesito instrucciones que me digan cuál es el sentido, y ese sentido solamente lo tengo en quién se lo dice, a quién se lo dice, en qué momento dado y en qué lugar, ¿sí? Y de ahí pasamos a lo social, pero la teoría de la enunciación va a estudiar este contexto lingüístico, lo que se llama el cotexto, ¿sí? Entonces, eso fue un paso importante, un factor fundamental para conformar la idea de discurso como objeto de análisis. Otra es el de redescubrimiento y definición del sujeto, que también, digamos, tiene que ver también con los estudios de la enunciación, cuando Benveniste, que era estructuralista, es estructuralista, digamos, ¿no? En las sociales, ciencias sociales, nadie se muere, me dijo un profesor. Charodo dijo eso. Nadie se muere en las ciencias sociales. En las exactas, una teoría va reemplazando a otra y ya son muertos que no sirven. Ptolomeo no existe más, existe Copérnico, ¿no? Entonces, en cambio de las ciencias sociales yo puedo ser estructuralista, tener a Saussure, a Benveniste, echar mano a cualquiera que no se muere nada. Bueno, Benveniste, que es estructuralista, va a plantear en un momento esta tensión de la lengua y el discurso. ¿Qué pasa cuando decimos que hay discurso? Y va a decir, es la lengua que es apropiada por un sujeto y se instala como yo.
Entonces, cuando el sujeto dice yo, la lengua deja de ser lengua para ser discurso, ¿no? Ya el redescubrimiento y la redefinición del sujeto, un sujeto discursivo, ¿no? Es un yo que instala un otro, que instala un tú o un vos, ¿no? A otro o a otra, y en esa relación egocéntrica se establece como sujeto de discurso. ¿Mm? Bueno, después vamos a ver otras maneras de aparición que tiene el sujeto en el discurso. Y por último, la preocupación por el uso del lenguaje, que tiene que ver con esa visión pragmática que ya recorrimos, ¿no? El hecho de el lenguaje en uso como desde lo comunicativo, con una serie de cuestiones que implican factores que no son, que tiene que ver también con la primera posición, factores que no entran en lo lingüístico. Cuando Alejandra hoy planteaba lo de lo que aparecen en estas visiones representacionistas, ¿no es cierto?, de tener algo inmanente como objeto, es que todo está explicado en la lengua. Ahora necesitamos de lo interdisciplinario, ¿no? No alcanza con un estudio meramente lingüístico. Por mí pasar. Pasamos, espera. Tres acontecimientos, a ver, vamos a ver esto, del análisis que confluyeron en la constitución del análisis del discurso desde la filosofía. Desde la filosofía. Bueno, toda la teoría de actos de habla, porque son filósofos del lenguaje estos autores, ¿no? Todos estos que vamos a leer, que tienen que ver con precisamente esa dimensión accional del uso del lenguaje. Decir es hacer, esto que empezamos a pensar. Después en la clase que viene seguramente vamos a trabajar específicamente esta cuestión de la pragmática, ¿sí? Es decir, esta idea de hacer mediante el lenguaje, ¿sí? Es un hacer del lenguaje, ojo con esto, ¿no? Es decir, son actos de habla, es una acción mediante el lenguaje, que tiene que ver con esto que decíamos hace un ratito, de los juegos del lenguaje, la utilización del lenguaje para diferentes fines, para diferentes acciones, ¿sí? Bien. El otro antecedente que toman los estudios del lenguaje, del discurso, tiene que ver con la perspectiva arqueológica de Foucault, conceptos como formación discursiva, práctica discursiva, dispositivos, distintos sistemas, etc. Y el otro tema que Foucault nosotros en este programa no lo revisamos, pero sí revisamos todo lo que se conoce como el círculo de Bakhtin, esto que hablaba hace un ratito uno de los compañeros, ¿no? Es decir... Sí, porque en realidad Foucault, cuando habla de formación discursiva, por más que habla de práctica discursiva y formación discursiva, no se detiene tanto en el discurso como lo entendemos desde la lingüística, sino habla desde una cuestión de la formación discursiva, los discursos del poder, ¿no? Y todo lo que implica el sistema de exclusión del orden del discurso, ¿no? Tiene que ver con esos planteos. Claro, del saber, del poder, de cómo se relaciona el discurso en esas dimensiones, ¿sí? Que es igual interesante, pero nosotros en nuestro programa este autor no lo tomamos, sí tomamos, yo señalo la pantalla como si alguien me viera, sí tomamos a Bakhtin, ¿sí? O por lo menos algo de este autor que es Bakhtin. Vamos a volver a la anterior. Ahí está. Función comunicativa como inherente al lenguaje, esto que veníamos diciendo, que es ese paradigma que privilegia la función comunicativa, y el concepto de género discursivo, que creo que lo están trabajando también en los trabajos prácticos. Sí. Básicamente esta noción de género discursivo tiene que ver con esto que venimos diciendo, es decir, acá el lenguaje está pensado desde esta hipótesis social, por lo tanto,
cada práctica social está acompañada de formas discursivas que le son propias, ¿sí? Es decir, que cada situación social está acompañada por maneras de organización discursiva, y que forma parte de nuestro conocimiento acerca del lenguaje, ¿sí? Por eso hay tanto conflicto con relación, bueno, no me voy a meter en esos temas, pero en verdad a la idea de qué es lo que entendemos por clase, ¿sí? Qué es lo que transitamos a lo largo de toda esta situación de pandemia. Nadie dudaba que era una clase en la presencialidad. ¿Por qué no? Porque ¿qué era lo que hacíamos? Íbamos a un espacio físico como la facultad, ¿sí? Y bueno, venía el docente y hacía más o menos esto que estamos haciendo nosotros ahora. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, claro, cuando ese espacio, esa interacción fue horadada por un virus, se estalló, ¿sí? Entonces la clase se resignificó en otros espacios, ¿sí? Es como los amigos de Facebook. Como, es como la noción de amistad. Metáfora. ¿Son amigos o no son amigos? Son los amigos de Facebook. Pero, ojo, porque, insisto en esto, lo tenemos tan incorporado, y sigo con esto, ¿no? Ya parezco como era Domínguez, lo tenemos tan instalado, cristalizado. Claro, que la clase era, ¿qué era la clase? Ir a la facultad, ¿sí? En tal y cual horario. Poner el modo POTUS en el asiento. Bueno. Me encanta. Profesor, ¿qué hacemos? Lo quería decir. Mostramos el PowerPoint y hablamos sobre el PowerPoint. Eso todavía más o menos acá lo mantenemos. Pero insisto en esto, ¿no? Porque entonces ahí empezamos a entender esta noción de género. Que el género está necesariamente, las formas de uso del lenguaje, asociadas a determinadas prácticas sociales. Cuando esto, nada, a todos nos estalló la vida y los géneros discursivos con el virus, ¿sí? Incluso empezamos a pensar lo que decíamos, lo que hacíamos, es como que... Bueno, Nico hace teatro. La gente de teatro está como loca queriendo poner un nombre y teorizar sobre el tema. Perdón. Lo que están haciendo es cualquier cosa, menos teatro. Claro, no sé quién decía el otro día, claro, ¿cómo voy a hacer distanciamiento si le digo al otro, te amo a 2 metros? Sí. Claro. No. A ver, dale, Mariana. No, yo soy docente de educación física, profe, y nada, y también lo corporal, reinventar, pasé por procesos de locura sentada delante de la compu, capturando, ¿no?, fotos para hacer metodologías divertidas para que interpretaran, no los niños, los padres, las madres, claro. Para que se divirtieran, y las devoluciones, ¿qué significan? Bueno, nada, pero es verdad que uno trata de sustituir cuando no hay que sustituir porque es totalmente distinto, pero es otra cosa, patrón que teníamos. Claro. Es el tema. Ahora unos videos fantásticos que les puedo compartir. Y no se van a ir más, esos videos ya no se van. Están para quedarse. Hoy estoy armando para el lanzamiento con jabalina unos avioncitos con papel de diario, bueno. Me encantó eso, pero ves, ahí está, vos tuviste que cambiar tu manera de organizar lo discursivo para dar cuenta de esa situación, ¿sí? Para hablarle a más gente, además. Para hablarle a más gente. Porque no le hablo a niños y niñas. ¿A quién le estás hablando? Porque claro, se te hizo una mediación que antes no tenías. Hablas a los padres. Hoy estaba en otra clase así de estas de Zoom, y yo veía que estaba la compañera con un señor mirando la televisión. Claro, y entonces, nada, mi curiosidad les pregunté. Y los que están escondidos, que nosotros no vemos. Bueno, yo las clases que me he escuchado de mis hijas, no de mi hija, pues la otra no está, pero de mi hija más chica, increíble. Bueno, pero es esto,
Es decir, nuevas prácticas sociales generan esas formas discursivas diferentes. Bueno, después me contó que en verdad era su papá, que tenía 88 años, me pareció fantástico. Y bueno, tiene que escuchar la clase con la televisión prendida, pero yo primero vi la televisión prendida, que va a escuchar, me va a escuchar a mí y va a mirar mientras tanto bueno, nada. Ponemos estos paréntesis porque tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, pensar el lenguaje desde la interacción es pensarlo en función de esas prácticas sociales y cómo esas prácticas sociales cambian, y entonces cambian también nuestras formas discursivas, ¿sí? Y aún los mensajes, piensen lo que era el mensaje de texto, lo que es un WhatsApp, lo que es escribir en Facebook, lo que es hashtag, no sé qué es, pero bueno, podemos seguir, lo escribir en Instagram, no sé, digo, cada uno sabe de qué manera, y ahí sabemos utilizar para cada género el lenguaje, aunque nadie nos enseña, sino que es la práctica y el estar, digamos, sabiendo lo que es manejar las redes, qué sé yo, ¿no? Cómo hay una manera de decir distinta. Eso no quiere decir que el mundo se entienda, ¿no? Pero no, que no claro. genere malentendidos. No, y además que todo posicionamiento teórico, y ojo con esto, ¿no? Es decir, el posicionamiento teórico te dice que el contexto te predispone para que utilices determinadas formas de lenguaje. Chomsky va a estar totalmente en contra de esto, ¿sí? Es decir, lo va a desestimar. No le interesa. No le interesa, pero además te va a decir que, ¿cómo sabes que el contexto? ¿Qué sé yo? En verdad vos tenés la potencialidad para decir cualquier cosa, ¿sí? Pero de hecho el contexto te condiciona de alguna manera, ¿sí? No es condición, te condiciona, ¿sí? Bueno, avancemos un poquito, creo que ya estamos, a ver. Aquí quedaba un cuadrito, ¿no? Dos corrientes. Sí, dos corrientes principales de análisis del discurso, una que se llama Escuela Francesa de Análisis del Discurso, y la otra de análisis crítico del discurso. Nosotros vamos a ver más de la primera que más de la segunda. La primera, es decir, nuestra materia se orienta a esto que se conoce como la Escuela Francesa de Análisis del Discurso. Vamos a leer, de hecho, a los autores clásicos que han propuesto esta escuela, ¿sí? Que da cuenta de todo esto que venimos diciendo, ¿no? Proponen una sistematización del uso del lenguaje, retoman la idea del sujeto, plantean la cuestión de la enunciación, en qué medida ese sujeto hablante aparece, se hace visible, manifiesto en un enunciado, y que esa manifestación es una manifestación de tipo lingüística. De nuevo, a partir de elementos lingüísticos yo puedo detectar, ¿sí? ¿Qué cosa? La presencia del sujeto enunciador, ¿sí? Y entonces eso va a ser, por ejemplo, parte del trabajo que ustedes van a hacer en los trabajos prácticos, identificar cuáles son esas marcas, esas improntas, esas huellas que deja el sujeto enunciador en el enunciado. Y eso corresponde a esa visión de la escuela francesa. El análisis crítico de alguna manera retoma algunos elementos que nosotros trabajamos, pero fundamentalmente los trabaja a partir de ciertos posicionamientos con minorías y cómo esas minorías aparecen y sostienen determinadas maneras de organización y de ordenación del discurso, y además tienen como otras finalidades en relación al análisis mismo. Ambas corrientes, dice, comparten presupuestos básicos sobre este objeto que empezamos a estudiar, que es el discurso. Es decir, una articulación compleja de una superficie lingüística o textual con las condiciones extralingüísticas que lo hicieron posible. Y ese va a ser como la clave de nuestro estudio, ¿no? Es decir, ¿en qué medida esto que digo, ¿sí?, está anudado, atado a determinada situación contextual? Y al revés, cómo determinada situación contextual, ¿sí?, hace que
organice, diga de determinada manera. Por eso hablamos de una relación dialéctica entre lo lingüístico y esa situación de enunciación, ese marco contextual o las distintas maneras que tiene de nombrarlo. Lo que sí tenemos que tener también claro, como elemento de estudio a lo largo de estas clases, es que el contexto es una categoría compleja. Es decir, cuando ustedes dicen, ay, bueno, sí, le dice yegua y se refiere a la presidenta o expresidenta, como clarísimo, como que me quedó así absolutamente claro. No, hay todo un proceso de semiotización importante para asignar yegua a tal o cual persona. ¿Se entiende esto? Y es sumamente complejo. Es decir, que yo diga que tal significado es por el contexto es poco explicativo. Y lo que tiene que hacer una teoría es ser lo más explicativa posible. ¿Se entiende? Sí, disculpa, sería más o menos como una especie de las condiciones de producción y de reconocimiento de las que habló Sí, Peirce. claro, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir que, bueno, en verdad Verón lo habla desde otro lugar, toma todos estos antecedentes, no los nombra a veces, en algunos casos no los nombra como tendría que nombrarlos. Roba el copyright, digamos. Claro, pero en los dice. verdad él se forma ahí, él se forma en toda la escuela francesa, de hecho viaja. Claro, pero él ahí habla de la contingencia, Claro. de las tensiones sociales que se generan a raíz de la contingencia y que un discurso puede prevalecer sobre otro o no de acuerdo a las ideas hegemónicas de ese momento. Bien, pero todo eso está tomado, decantado, por supuesto, pero de estos autores, ¿sí? A veces los nombra y otras veces no tanto. Vamos a darle a Verón, vamos a darle a Verón. No, bueno, pero el último Verón es No va la brujita, por horrible, el último Verón. No toquen a la bruja. Semiólogo No toquen a la bruja. Verón macrista, decís vos. Y sí, fue el último, no necesitaba salir en defensa de Clarín. No. Bueno, no. No lo queremos, no lo queremos. No lo queremos, nunca lo quisimos. Volvamos a Bourdieu. Bourdieu no puede bueno, basta, no sé, que esto después... No nos hagan hablar. Bueno, imposibilidad de analizar, de hacer un análisis discursivo del texto sin analizar su contexto. Esto también hay que hacerlo con bastantes... a ver, estamos acá, sí. Con bastantes salvedades, ¿no? Es decir, hacemos análisis del discurso. Esto que parece obvio, pero nuestro objeto es el discurso, ¿sí? No lo que yo creo de Clarín. Es posible que Clarín miente, que sea objeto de la derecha, todo lo que sabemos, pero yo lo que tengo que analizar es el discurso, ¿sí? Desde esta perspectiva que nosotros trabajamos, y porque trabajamos desde una lingüística de corpus, no lo que me... Naturalizar es eso, olvidarse del sentido común un poco, ¿no? Tratar de correrse de lo que ya se sabe para fundamentarlo desde otro lugar, ¿sí? A veces, obviamente, que partimos desde ese sentido común. Yo ya sé el pensamiento de la derecha, ya sé el pensamiento neoliberal, ya sé el pensamiento de la izquierda, pero que eso no sea lo que ponga primero para analizar el discurso, porque me puedo sorprender. A veces me puedo encontrar con sorpresas, o tratar de forzar una justificación que es eso, forzada, ¿no es cierto?, que no corresponde. Bien. Entonces, la necesidad esta de anudar siempre el texto al contexto, siempre con fines analíticos. Insistimos en este punto, ¿no? Porque yo puedo saber muy bien toda la historia horrible del grupo Clarín, pero no necesariamente me sirve para analizar esa pieza, o sí me sirve, pero no en su totalidad para analizar esa pieza discursiva que estoy analizando. ¿Se entiende esto? Y es más, como comunicador tengo que saber esa historia horrible de Clarín
a lo largo de las distintas décadas y bueno, todas sus relaciones con determinados sectores de poder. Pero para analizar esta pieza discursiva yo tengo que analizar lo que efectivamente dice esa pieza discursiva, ¿sí? De eso se trata nuestro análisis. Y después, finalmente, a ver, dice, un desafío epistemológico y metodológico que plantea el análisis del discurso es construir un objeto cuya materialidad lingüística no borre su materialidad sociohistórica, esta relación que estamos diciendo, ¿no? Permanente entre esa pieza discursiva y el lugar de aparición de ese discurso. Y definir una metodología que no privilegie un aspecto sobre el otro. Sobre eso es sobre lo que vamos a trabajar, que ya en verdad ya están trabajando a lo largo de la materia, ¿sí? No, y que tiene que ver con esto que decías, ¿no? Que lo que yo sé de la historia no pese más que lo que tengo lingüísticamente. A eso nos referíamos con lo de no forzar, ¿no? Ni una cosa sobre otra, ninguna de las dos tiene que nunca se privilegie un aspecto solamente. Bien. Volvemos acá. Tal cual. A ver, hay mensajes en el Sí, chat. hay varios mensajes. Vamos a ver si los podemos revisar, ¿sí? Si el mundo piensa, no los escucho. Jessica, ya estamos. A todos no los escucho y el mundo piensa. Y el mundo piensa. Bueno, tengo una conectividad muy baja, por eso estoy con la cámara apagada. Sí, es lo que ocurre habitualmente, ¿no? Dice María. Susana, yo no tengo cámara, tengo abierto el audio a ustedes, los veo. Perfecto, Susana. Buenísimo. Nicolás, esto es una... Nicolás estaba burlando de nosotras, Ale. Así te lo digo. No le gustó lo de la campera rosa. Bueno, listo. Yami se reía, tal cualmente, fino. Susana, deseo hacer una consulta. ¿El discurso no es un esquema lingüístico? A ver, Susana. Ay, ¿qué quiere decir eso? A ver. Susana, ¿nos escuchás? ¿Querés ampliar un poquito la pregunta? Y mientras el resto va pensando sobre lo que venimos diciendo, si quedó claro, si hace falta retomar algunas de las cuestiones que venimos diciendo. Hola, ¿me escucha, profesora? Sí, Susana. Sí, buenas tardes. Mire, yo le quería hacer los rasgos de la posición representacional. A ver, dale. Los rasgos de la posición representacional. No. Y entonces me quedó, dice en el PowerPoint, los esquemas lingüísticos nada tienen que ver con los aspectos ideológicos y los sistemas sociales. Y ahí me surgió una duda. ¿No es el discurso un esquema lingüístico? No, porque justamente eso que se dice ahí, Susana, es para pensarlo desde el estructuralismo, cómo hay en una visión desde una teoría representacionista, los esquemas lingüísticos no tienen nada que ver con lo ideológico. Cuando hablamos de esquema lingüístico, pensá en la gramática, ¿sí? La estructura que tiene una oración, un sujeto, un predicado, un verbo, ¿no es cierto?, modificadores y demás. Eso es un esquema lingüístico. Dentro de esta teoría, sí. El discurso es más que eso. Es eso más alguien que lo dice, a quien se lo dice en un momento histórico. Entonces entran otros parámetros que no son esquemas, ¿sí? Donde ya lo esquemático se vuelve laxo y donde entran a cruzarse un montón de líneas que complejizan, y por eso no podés enunciar, no podés estudiar con la receta. Yo no te puedo decir que en todos los discursos la ironía funciona de esta manera. Va a depender de en qué momento se usa la ironía, quién se la dice a quién, para qué se la dice, ¿no es cierto? Si es algo que puede ser peyorativo o no, si puede ser algo cómico o no.
etcétera. Pero eso va a depender de esa exclusiva situación de enunciación. Y no hay un esquema ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. El resto, che, se quedaron así como mudos. Yo tenía, disculpe, profe, yo tenía acá el discurso, había apuntado de otros textos que fui leyendo, que el discurso es una práctica social que se articula a partir del uso lingüístico. Y dice, se comparte, bueno, el lingüístico y se comparte. Y el discurso es parte, bueno, de la vida social de todas las personas. Bueno, después habla de, por ahí otras cosas que no tiene mucho que ver con el tema, pero me parecía que yo tengo esto como un Está muy bien. Concepto de discurso y quería saber si estaba bien. Está perfecto, sí. Es decir, bueno, ahí también lo que vamos a ver es que no hay una única definición de discurso, de acuerdo a cuál sea el lugar, incluso creo que en el primer módulo lo hemos explicitado, ¿no? De acuerdo a cuál sea el lugar donde yo me instale, voy a tener distintas definiciones de discurso, como tampoco hay una única definición de lenguaje, como tampoco hay una única definición de comunicación. ¿Se entiende? Lo que sí, por una cuestión de lo que podemos llamar honestidad intelectual y por saber en qué paradigma estamos trabajando, bueno, nuestra visión discursiva parte de estos presupuestos que acabamos de señalar y que los plantea muy claramente Bonin, ¿no? En el artículo. Fundamentalmente, insisto en esto, nosotros nos paramos en una postura de tipo, esto que se conoce como la postura francesa, etcétera, pero ampliada, porque en verdad después vamos a ver también elementos que tienen que ver con lo semiodiscursivo, que tiene que ver con el discurso social, es decir, igual seguimos con los franceses. Igual seguimos con los franceses, pero en verdad, más allá de lo enunciativo ortodoxo, es como que ampliamos nuestra propuesta para pensar desde otros lugares también. Y lo que nosotros tenemos que hacer en análisis de este tipo es esto, ¿no? Explicitar el marco teórico y metodológico desde el cual nos instalamos. Eso es lo que se llama honestidad e intelectual, ¿no? Y que tiene que ver con cierta coherencia en el planteo del tipo de trabajo, de investigación. En verdad ustedes están haciendo un trabajo de investigación, ¿sí? Es decir, están tratando de ver cómo determinadas piezas discursivas las podemos repensar, y ahí está lo más difícil, a partir de determinados marcos conceptuales, ¿sí? Y de nuevo, esto que decíamos al principio, salir del sentido común. Todos tenemos una lectura sobre los diarios, pero esta lectura que proponemos tiene que ver con pensarlos desde un determinado horizonte, desde un determinado marco teórico. Esperen que voy a conectar el cargador. Mientras vayan preguntando. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, y lean, traten de leer para cada encuentro, porque ahí está la riqueza también, si no nos aburrimos todos. Igual, bueno, yo ahora les voy a dar algunos tips así de, porque con este encuentro media hora, no, siempre nos vamos, porque somos de hablar mucho tiempo hace que y hablamos mucho y mucho y mucho. Pero como para algunos elementos como... No te escuchamos, Ale. Como para organizarnos, ¿sí? Seguirnos organizando. Nosotros en la cátedra utilizamos una página, un aulas web, ¿sí? Que es el que ustedes están usando habitualmente. Ah, porque reformulamos los encuentros, eso hay que aclarar. Ahí está, por eso es lo que vamos a recalculando se llama esto. A ver, espera. Sí, pero es más o menos lo mismo, pero con ordenadito. Toda la información sobre la cátedra nosotros la podemos encontrar en nuestro sitio de cátedra, que es Lingüística y Métodos de Análisis Lingüístico, ¿sí?
También subimos hoy a la página nuestro cronograma, que lo que intenta hacer el cronograma, ahí está, cronograma, que lo que intenta hacer el cronograma es orientarnos, esperen, que algo me pasó acá. De acá, de la flechita. ¿De la flechita? Sí, esa. Acá. Ah, bueno. Bueno, no sé. No, esta, la flechita que tenés en el medio, ahí esa. Está. Ahí está. Que quedó paquetísimo nuestro cronograma. Donde separamos clases virtuales teóricas y clases virtuales prácticas. Clase por clase, con la bibliografía respectiva para cada clase, ¿sí? A medida que vamos avanzando, ustedes van a tener seguramente la bibliografía de cada clase, ¿no? Ahora estamos acá, clase 10 de septiembre, ¿sí? Bueno, después lo miran tranquilos. La idea de este espacio del cronograma es que precisamente, acá lo tengo como en sencillo, que nos organicemos en relación a las lecturas y a los encuentros de clases teóricas, ¿sí? Semanalmente nos vamos a encontrar un día los días lunes y otro día los jueves. Es decir, que la semana que viene nos vamos a encontrar el jueves. El jueves. Hoy es lunes 14, aquí estamos acá. La próxima va a ser el jueves, ¿está bien? 24 del 9 a la mañana, ¿sí? Quienes no puedan estar, no hay ningún problema. Estamos en la virtualidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros todo esto lo estamos grabando, que la idea de este curso es que se pueda seguir de manera asincrónica. ¿Por qué eso? Porque eso favorece y facilita para aquellos compañeros y compañeras que tal vez no pueden estar en estos días y horarios, y además también facilita a aquellos que no tienen los dispositivos tecnológicos para seguir de manera sincrónica las clases. Por eso, por una decisión de cátedra, no tienen que dar ni presente, ni estar, si están, fenómeno, pero si no están, todo esto está subido en las redes, ¿sí? ¿Se entiende lo que sería la epistemología de la materia? Sí, profe, una consulta. Dale, Salomé. Para cuestiones más administrativas y consultas de la materia o envío de los trabajos prácticos, ¿a qué mail tenemos que mandar del teórico? Los trabajos prácticos se mandan a los grupos de trabajos prácticos, ¿sí? En el teórico no tienen que mandar ningún trabajo práctico, ¿sí? Es decir, el teórico es se va a evaluar, ya lo dijimos, como el tercer tramo. El teórico la evaluación del teórico es para la promoción sin examen, ¿sí? Va a ser al final del cuatrimestre. En el cronograma están las fechas que ustedes pueden... Las guías son para una orientación de tu lectura, nada más. Las guías de lectura, ¿sí? Es decir, ¿qué significa guía de lectura? Que me ayuda a ver este texto. Bueno, yo hice una lectura, Claudia hizo otra, la guía me da una guía, un lugar por donde leerlo, ¿sí? Y me ayuda a eso. Cuestiones a ver lo relevante, digamos, por dónde enfocar. En verdad, seguramente las pueden trabajar en los grupos de los trabajos prácticos, ¿sí? Que son muy activos, que sé que están haciendo mucho trabajo también por los Facebook. Acá tenemos a un representante de lujo. El negro, no cualquier representante, el negro. Nicolás dice, está muy bueno. Sí, hay una página de Facebook, Salomé, ahí tenés todas las guías de laburo. Sí, es una página del aula web, Salomé, que es la que estamos referenciándonos en forma permanente, ¿sí? Está bien, teóricos perfecto, no hay que entregar nada. Lo que hay que hacer es leer, ¿sí? Leer, comentar, hacer preguntas, y eventualmente, si tenemos algunas dudas, las despejamos semanalmente en nuestros encuentros
que hemos diseñado para que ustedes los jueves o los martes alternadamente, es decir, que va a ser cada 15 días los lunes, y dije martes, no, perdón, lunes en este horario de la tarde y jueves en horario de la mañana, ¿sí? No son obligatorias, porque ahí está, tenemos que deconstruir la idea que tenemos de cursada. Hay otro género discursivo distinto. Y sí, es decir, la clase virtual es todo esto, es el material que yo pongo, que subo al blog, es la guía, tiene que ver con los videos, todo eso conforma la clase virtual, ¿sí? Por eso hablamos de la deconstrucción de la clase que tenemos todos incorporados, y en mi caso, no les voy a decir por cuántos años, pero tantos años institucionalizados, no lo vamos a decir, pero son muchísimos. ¿Sí? Habla por vos. Por supuesto. Profe, una cosa, a ver, perdón, por ahí no me queda claro y me hago unos líos bárbaros. ¿Quién está hablando? Martes, Tere Bocinga, yo acá. Ah, Tere. Tere Bocinga, yo acá, como si fuera fácil. Sí, tal cual. No, martes me confundí yo. En verdad las clases de consulta son lunes, es decir, lunes y jueves. Bien, lunes y jueves. En el cronograma están detalladas cada día, con cada horario, cada día de semana, y además también las vamos a publicitar por el CIU. Es decir, ¿ustedes recibieron el CIU? ¿El correo del CIU? Sí, bien. Esta va a ser la manera, y también decir, en las comisiones. El lunes, también. La semana que viene, el jueves, ¿sí? La otra semana, el lunes. Ay, Federico dice, Claudia, yo también tengo un siamés, es hermoso. Yo tengo 3. ¿3 son? No, ahora me quedaron 2. Pero las chicas y después una torrante, que no es siamés. No es siamés. Ah, bien. Sí, yo tengo uno que anda por ahí. Y una peluquera me dijo, ¿tenés 3 gatos y tenés pareja? Porque yo dije, porque mi pareja hablaba de los gatos. ¿Tenés 3 gatos y tenés pareja? Me dijo sorprendida. Parece que es incompatible. Ya estamos cerrando, chicos. Acá dice Federico, yo un siamés y uno callejero también atorrante. Yo tengo un callejero acá. Aníbal se llama. ¿Lo ven? Ahora traemos todas las mascotas. Vamos. A mostrar su mascota. Se llama Aníbal por los bigotes. Hace tiempo que no podíamos decir que se llamaba Aníbal. Sí, no podíamos decir, cuando venían algunas personas venían a casa, ahora ya no vienen más, pero no podíamos decir que se llamaba Aníbal, entonces le decíamos que era un Michi. Pero bueno, se llama Aníbal por Fernández. Ahí está el problema del lenguaje, ¿no? La autocensura, diría Bourdieu, la autocensura de la grieta. Ahí está. Bueno. Sí, acá lo de las mascotas explotó el chat. ¿Viste? Les voy a dar... Cada uno quiere mostrar a su... Lo que pasa es que la envidiaron a Juanita. Fue la envidia. Ella se subió sola. Bueno, a veces están las dos acá. Mi perro Rabito, Tráelo, Ale, tráelo porque garpa. Un perro garpa más. Tráelo. Un perro garpa más. Sí, pero impresionante. Mira, Nicolás, Soledad. No, increíble. Bueno, en la próxima traemos todas las fotos de las mascotas. Bueno, dale, chicos. Ahí está. Chicos, chicas, chiques, nada, un gusto y un placer. Bueno. Lean, che. Sí, eso es fundamental, es la actividad fundamental que tengo que hacer en una materia como esta. Profesora, una pregunta antes que se vaya, ¿puede ser? Dale, Susana. Tengo una duda con respecto a la aprobación de los teóricos. Quiere decir que entonces va a estar sujeto a la aprobación del práctico. No. No hay que presentar trabajos. La aprobación va a estar dada por todo lo que se haga en el práctico. No. En verdad, nuestra materia está pensada en 3 tramos, ¿sí? Que además es una de las exigencias de la Secretaría Académica, ¿no? El primero y el segundo tramo se resuelve en el espacio de prácticos, ¿sí? Es decir, que en el espacio de prácticos cada una de las comisiones le está dando cuenta de
distintos trabajos, etcétera, ¿sí? El tercer tramo lo vamos a tomar en noviembre, mediados de noviembre, creo, después revisen bien porque ya hoy publicamos todo el cronograma completo, y va a versar sobre los textos que estamos revisando en este espacio, ¿sí? Si aprobamos el tramo 1 y el tramo 2 con nota 7 o superior, estamos en condiciones de promocionar la materia a partir de aprobar el tramo 3. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, una pregunta, es cierto, lo que yo quería saber y me quedó la duda más allá de eso, es si era promediable la nota del práctico con la del... Sí, pero tenés que sacarte nota 7 o superior para poder alcanzar la promoción sin examen. Si tenés nota menor a 7 y aprobás las dos tramos, el TP1 y el TP2, pero lo aprobás con una nota inferior a 7, estás en condiciones de rendir el final, el examen final. Pero no se adelanten, estamos recién en la tercera clase. Bueno, le comento. Está muy pensado para que todos podamos aprobar y sacarnos notas felicitadas y 10 sobre... Bueno, pero la única condición, mira, la única condición para que eso ocurra, ¿cuál es? Leer. Acá, ¿entendiste? Bueno, pero les comento, yo me presenté creo que a la mesa de marzo de este año para rendir. Y bueno, eso no es denuncia, la docente no fue, entonces creo que, y justo fue marzo, así que no me pude volver a presentar y fue mi última misa. Bien, bueno. yo lo que te diría, Quispe, Alexander, si querés, te quedas un ratito con nosotras, charlamos ese caso en particular y liberamos al resto de los compañeros así, porque en verdad es un caso así muy puntual y particular, ¿sí? Bueno, como quieran. Dale. Y entonces, igual no me lo quería hablar. Saludo al resto de la clase. Gracias. Es una clase, aunque usted no lo crea, es una clase, ¿sí? Ahí está, género discursivo clase. Clase particular, clase en pandemia. Ahí está. Y nos vemos en la próxima, el próximo, que sería jueves. Jueves, 24 de septiembre. Todos y todas con sus mascotas. Bueno. Bueno, inclusive hijos y compañeros. No, hijos no, todo lo que circula por atrás que no se ve en la cámara, porque por acá no, claro, porque entra a aparecer otra fauna ahí, ¿no? Miren a ver si estamos todavía hablando. Es decir, todo lo que les pasa a ustedes también nos pasa a nosotros. Yo por acá veo pasar, circular a los habitantes de la casa. Bien, pero ya están tan entrenados que no pasan por adelante de la cámara. Bueno, nada. Bueno, buen fin de para todos y todas. Vamos a avanzar sobre pragmática, ¿sí? Es decir, que ahora calculo que hoy o mañana ya va a estar subido todo el material para que puedan avanzar sobre ese tema. Adiós. 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 Nadia, ahí te llamo. Te mando mensaje.